Clear the house. I don't know what. Buenos días, 8 de la mañana, ahí empezaba a sonar la música. Ayer Blinken se hizo un poco rockero en esa fotografía cuando decía diplomacia y música y diplomacia alrededor de cómo se puede ir configurando esa nueva realidad del mundo. Así viene Blinken echándole a guitarra después de lanzarle a China toda una fotografía de vamos a luchar contra, vamos a aranceles, vamos a luchar contra la desinformación que intentáis colocar en los medios en el mundo. Dijo de todo Blinken alrededor de China y luego cogió la guitarra y ya no metafóricamente, ahí lo tienen. Se puso directamente a darle a los diplomáticos con la guitarra para empezar a amenizarles una noche que más bien parece el inicio, la tregua que ayer se dio el mercado en las manos de Blinken para empezar a entender que el cierre de gobierno no debería ser un problema, sino no estaría así. Blinken en la noche de ayer y a partir de ahí Biden, que empieza a ver cómo su gobierno a un año de las elecciones empieza a cantar demasiado, empieza a darle demasiado a la guitarra. La imagen que nos dejó ayer Blinken en la Casa Blanca, en Washington, enseñándonos de qué manera la diplomacia, la música, China, los asuntos más importantes también se tocan, también se cogen de la mano al lado para Blinken, al lado de cómo se ve esa fotografía, de cómo va avanzando el mundo en la pelea, en los bloques. Ayer le dio a China, pero a continuación, como les decía, cogió la guitarra. Y un poquito antes había hablado Powell, que le esperábamos para ver qué decía, cómo enfocaba la fotografía clara de por dónde va la situación económica. No dio mucho. Lo que sí nos dejó muy claro, y no con menos polémica que sus anteriores declaraciones, alrededor de cómo el consumidor y los agentes económicos tenían que hacer caso sí o sí o sí a la Reserva Federal. En plan, bueno, así os iría mejor. Claro, así le iría mejor a Powell, pero no al contribuyente. Si quería ser tan transparente, si quería dar un mensaje tan claro de cómo debe actuar el actor económico, ¿por qué no lo hizo hace 2 años? Cuando su jefe, Joe Biden, había cogido un helicóptero y se había puesto a lanzar dinero al mundo, creando la gran inflación que ahora mismo tenemos. Y un ciudadano que después de esa gran inflación provocada por la inyección de dinero por todos los lados, en ningún momento se le dijo, ni aquí en un lado del Atlántico en Europa, ni al otro lado del Atlántico en América, que los tipos de interés se van a ir a las nubes por culpa de los dirigentes. Ahora Powell, en la jornada de ayer, más académica, dijo, bueno, si todos nos hicieran caso, todo iría mejor. No precisamente refiriéndose a los gobiernos. Vamos a escuchar a Powell y en ese entorno de Powell vamos comentándole lo que más o menos iba diciendo, cómo le iba diciendo, a quién iba dirigido. Pero la clave fundamental es que, sin duda, la política monetaria depende de la capacidad de los consumidores. Escuchen a Powell. And so lower long-term rates supported the economy, and that was the point of quantitative easing. We also started using forward guidance. So comenzamos sobre todo a utilizar esa conexión directa. Dice, si usted le dice de manera creíble a los participantes del mercado que mantendrá los tipos bajos durante más tiempo, entonces las tasas bajarán en la economía. Dice, y apoyar la actividad económica ahora. Entonces usamos otra guía, que es usar 2 cosas, que señalaré simplemente la transparencia. Ya podría haber puesto la transparencia en su momento. Los bancos centrales tenían mucho que ver con el misterio y eran no transparentes. Dice que ahora sí, no sabemos cuándo, hace 2 años. Tiene que ser, dice, desde hace unos 35 años, cuando un grupo de economistas decía, por ejemplo, un cierto modo se argumentó que había que ser transparente porque si los participantes del mercado financiero trabajaban, ya sabes, trabajaban en el sentido que los mercados querían, eso afloja o aprieta, ayuda a la Reserva Federal, de tal manera que eso apoya la actividad económica. ¿Quién, dice, puede afectar? Entonces dice, con la transparencia se planteó el argumento alrededor de si realmente entienden lo que va a pasar, realmente ellos pueden reaccionar. Qué pena no haberlo hecho hace 2 años, antes de que nos dijeran. Las condiciones financieras cambiarán ahora. Dice, así por ejemplo, que aumentan las tasas de interés, por ejemplo, en marzo de 2022, paren aquí. Paren aquí, vamos a parar aquí. No. Quería que paráramos ese frame. Dice, si nosotros decimos en noviembre
van a subir los tipos de interés. En marzo subimos los tipos de interés, pero no fue exactamente eso lo que dijo. Es más, él, en un momento determinado, hasta que no le renuevan como presidente de la Reserva Federal, niega que haya una espiral inflacionaria que obligue a actuar a la Reserva Federal. De tal manera que aquí Powell dice, bueno, es que en diciembre nosotros llevamos avisando, en marzo del 22 hicimos... No, en noviembre dice, no, en noviembre no, fue en diciembre, una vez que él estaba renovado, y por cierto, que se les ha olvidado, y una vez que estalló todo el escándalo de quién había comprado con información privilegiada dentro de la Reserva Federal. Y a partir de ahí, ahora viene a ponernos la fotografía de que son los más transparentes, han cambiado 35 años de Reserva Federal porque ahora actúan de la mano de los actores económicos. ¿Pero qué actores económicos? Ahora queréis que el actor económico, ciudadano, empresario, ejecutivo, funcione como vosotros queréis, pero hace 2 años queréis ocultar cuanta más información posible sobre el movimiento de subida de tipos de interés para que vuestras medidas de subida de tipos de interés de verdad tuvieran efecto. Es decir, que no hubiera un movimiento de ciudadanos, por ejemplo aquí en Europa, hablando de todos los bancos centrales, cambiaran a hipoteca fija, porque cuando tú hicieras el movimiento de subida de tipos de interés no afectarías a tanta población si lo hacías de esa manera. De tal manera que lo que no se estaba produciendo hace 2 años era un movimiento de transparencia. Ahora sí, porque lo necesita la FED. Hace 2 años no, porque necesitaban meter en una situación complicada al ciudadano, ya que los gobiernos no querían bajar el gasto público. Como los gobiernos no quieren bajar el gasto público, metámosle toda la castaña al ciudadano. Entonces, si le avisamos que esto va a cambiar antes de que cambie, acuérdense cómo ha sido el mensaje. Es pasajera la inflación. ¿Pero qué transparencia? ¿Cómo que transparencia? Si la inflación iba a ser pasajera, puntual, no habría ningún tipo de problema. Y ahora dice, no, claro, es que si todos los actores económicos trabajaran con nosotros porque nosotros somos súper transparentes y le damos toda la información, ¿pero cuándo ha pasado eso? Y precisamente el ciudadano, la pequeña y mediana empresa, está en la situación que está porque no ha tenido toda la información. Ahora la quieres dar, supuestamente, porque quieres que el ciudadano actúe por donde quieres ir, pero tampoco la estás dando. No estás hablando de soft landing en un entorno donde está la economía empotrándose contra la pared. No, pero no va a pasar. Si de verdad hay un hard landing, ¿en qué momento está diciendo la transparencia y la verdad? Porque los actores económicos, si se tienen que fiar de la FED ahora mismo, meten dinero. ¿Por qué? La FED ha hecho la cuadratura del círculo, es irónico. Vamos a salir de esta crisis más fortalecidos y además no va a haber ni un hard landing, vamos a salir fenomenal. Si tuviera que actuar un actor económico con la información de la FED, es que ya ha pasado todo. Vamos a ver dentro de 3 meses, vamos a ver dentro de 6 meses, vamos a ver cómo de verdad la inflación, si de verdad baja. Volvamos a Powell. Saben cómo piensa la Reserva Federal, saben lo que hará la FED. ¿Qué dice? Las condiciones financieras cambiarán ahora. Así, por ejemplo, aumentamos las tasas de interés, dice, por primera vez en marzo de 2022, en este segmento. Pero empezamos a hablar de subir las tasas en noviembre. Que no es verdad. Y por el momento, realmente aumentamos las tasas en general. La tesorería 2 años, es decir, tipo 2 años, para que haya también un indicador de ese tipo 2 años, subieron 200 puntos básicos de manera directa, del miedo que te tenían. Dice, esto sucedió antes de nuestras acciones. No es verdad. Ahora lo vemos. Bueno, y ahora hace la típica broma de, bueno, en los libros de textos no deberíamos nombrarlos. Y venga, he hecho una broma y nos reímos todos. Pero mira, no se dio en ningún momento esa información. No es verdad. No, es que subió 200 puntos básicos. Subió 200 puntos básicos porque veían la que ibas a liar, no porque tú lo dijeras, sino porque el mercado empezaba a intuir que la inflación se os había ido de las manos a tu colega, el Biden, y a ti. Que se os había pasado de la mano ir en el helicóptero tirando dinero. Recuerden, medida contra el COVID para potenciar a la empresa. Vamos a mandar un cheque a las familias a su casa. Pero que no lo tienen ni que devolver, que hagan lo que quieran con el cheque, que compren lo que quieran. Se les fue de las manos. Y a continuación,
Paquete de infraestructuras, 1,3 billones. Hombre, es que piensan que no nos acordamos de las cosas. Que tú ahora quieres ser el wow, que entiendan los mensajes de la fe, pero si no te entienden ni tú. Pero si los banqueros centrales no se entienden ni ellos, ni Lagarde se entiende a sí misma, ni Bailey se entiende a sí mismo, ni Powell se entiende a sí mismo. Si precisamente lo que estamos mirando es qué parte de lo último que nos has dicho del soft landing es verdad. ¿Qué parte de no va a haber recesión? Que es como aquello de, si la inflación es puntual, es que es el mismo que nos dijo a la cara, junto con Lagarde, que la inflación era puntual. Uy, para ser puntual. Madre mía, para ser puntual. Mira los alemanes, siendo puntual, ayer bajaron y están ahora, 2 años después, con el nivel inflacionario de antes de la guerra. Es decir, esto venía de largo. Entonces, en esta fotografía, ¿cómo puede venir ayer a decirle, aunque sea en un acto académico y con sus bromitas, jijijiji? Bueno, jijijiji, al hipotecado que está al 7,80 ayer. Menuda broma, el 7,80. Entonces, ¿cómo se puede ir viendo esta fotografía? Precisamente intentando no fiarse de los mensajes de la Fed. No, es que si nos hicieran caso, si os hiciéramos caso, si todos los actores económicos le hicieran caso a Powell, ¿dónde estaríamos? ¿En qué situación estaríamos ahora mismo? ¿En qué cambia esta fotografía? Sobre todo, ¿qué va a cambiar si los mensajes de Powell han sido el principal problema? A la hora del inversor, de ese ciudadano, de entender lo que estaba sucediendo. Miren el siguiente gráfico. ¿Esto también lo ha dicho él antes? ¿Esto lo dijo en la jornada de ayer? Miren el gráfico. 6 meses después de la crisis bancaria, ya cerrada, hay que ver la transparencia de la Fed, meses después, esto es lo que tenemos. ¿Esto qué es? El uso de financiación bancaria de emergencia de la Reserva Federal. ¿Por qué hay un uso de emergencia de la Reserva Federal si no hay crisis bancaria? ¿Por qué? Semana pasada, 116 millones de dólares de uso de emergencia de la Reserva Federal. ¿No quiere ser transparente? Que lo explique. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No cerramos la crisis bancaria ya en marzo? Nivel récord de 108.000 millones de dólares. Pero la crisis bancaria regional en Estados Unidos no ha terminado. Los bancos están pagando a la Reserva Federal 6% en intereses sobre estos préstamos de emergencias. El índice bancario regional ha bajado un 8% durante el último mes, un 30% durante el último año. Estos préstamos de emergencia, ¿qué vienen a tapar? Porque el programa de préstamos de emergencia está abierto 6 meses después de que terminara la crisis. ¿Terminó la crisis? ¿Qué hacen los préstamos de emergencia? ¿Qué hacen en este entorno? ¿Por qué siguen actuando? ¿Por qué no lo tiene cerrado? No hay crisis bancaria. ¿No quieres ser transparente? Explica esto. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están ocultando los préstamos de emergencia de la Reserva Federal al 6% a bancos que no tienen más opción que pedirse a la Reserva Federal y pedir un 6% y pagar un 6%? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué están ocultando estos pagos? ¿No quieres ser transparente? Pues ala, empieza a contestar. ¿Qué se está ocultando? Miren el siguiente gráfico. Bankrate, una de las principales agencias de hipotecarias en Estados Unidos. ¿Cómo está el tipo hipotecario? 7,78. Luego hay otros tipos, en el 7,40, en el 7,15, depende de la agencia inmobiliaria en Estados Unidos. La hipotecaria. 7,78. La demanda de hipotecas en azul. La refinanciación en verde. ¿Quién refinancia? Nadie. La demanda de hipotecas al suelo. Miren el siguiente gráfico, lo que vimos ayer en la jornada. ¿De qué manera se veía el movimiento de caída? El movimiento de caída de ventas en Estados Unidos. Aquí lo tienen. Ventas de segunda mano al suelo. Miren lo que está sucediendo. ¿Cuándo veíamos momentos similares? ¿Aquí o en el COVID? Superado incluso
el movimiento de la crisis financiera, bancaria, inmobiliaria. Por lo que Powell lo tiene muy fácil. No quiere ser transparente. Se coge una rueda de prensa y que empieza a contestar, pero lo de ayer, no es que yo os dije, no es verdad. Tú lo que dijiste es que la inflación era pasajera. Es que esto va a pasar enseguida. Es que si no nos vamos a dar ni cuenta. Si es que la inflación... Tenemos una montaña sin inflación. Y tú decías que no iba a subir del suelo. Tenemos una liada muy gorda. ¿Cómo puedes ahora decir que fuiste transparente y que, claro, la gente nos va haciendo caso? ¿Quién te va haciendo caso? No te está haciendo caso nadie. Ya que quieres entrar en más temas, habla con Biden, llámale. Joe, presidente, amigo. ¿Qué pasa con la deuda? 33 billones. ¿Qué pasa con los intereses de la deuda? 20% sobre el Producto Interior Bruto previsto para 2030 en Estados Unidos. Se me están subiendo los diferenciales del 10 años por culpa de tu deuda y del caos político. Ya que quieres ser transparente, cuéntanos que le estás diciendo todo eso a Biden. Llama a Joe, tu amigo, y dile, oye, el domingo no se va a cerrar el gobierno, ¿no? Porque me voy a quedar sin datos. Y ya los pocos que tengo no los sé interpretar. Como me quede sin datos, la liamos del todo. Joe, amigo, vas a evitarlo, ¿no? Ya que quieres ser transparente, ponte a ello. 8:16 de la mañana, ojo el dato que hemos visto de ventas minoristas que vemos aquí. Alemania, ventas minoristas, interanual, 1,9%, previsión 0,7%. El previo que teníamos en el entorno del 2,2%. Lo vemos aquí en la última hora. También hemos visto en Reino Unido un movimiento de crecimiento del PIB un poquito mayor de lo que se esperaba. Se pueden imaginar que el dato fundamental, aquí lo tienen, PIB intertrimestral 0,2%, PIB interanual 0,6%, frente a la previsión de 0,4% y al previo de 0,4%. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de lo que vamos a conocer a las 2:30 horario español, que son los datos del PCE, de la inflación que mira la FED, a ver si ha bajado del 4%, en un momento en que todo parece indicar que repunta. Si ha bajado, nos puede cambiar un poco la fotografía del fin de trimestre, porque saque cuentas, hoy cierra el trimestre y lo va a hacer en negativo, primer trimestre en negativo en más de un año. Claves del día, aún así ayer